juntos el rey me ha conducido a sus recámaras o a sus cámaras, dice esta versión. Y también aquí le pongo la versión del lenguaje sencillo, que es una parafraseada. Entonces mire cómo interpreta esta Biblia Cantares 1:4. Vamos, date prisa, llévame contigo, llévame ya a tus habitaciones, Rey de mi vida. Por ti haremos fiesta, por ti estaremos alegres, nos olvidaremos del vino y disfrutaré de tus caricias. Ahora me doy cuenta por qué las mujeres te aman tanto. Hermoso, ¿verdad? Cantar de los Cantares es un libro, hermano. Decía por ahí alguien, si Cantar de los Cantares es de los esposos, ¿cómo es la cosa? Es para los enamorados, ¿verdad? Decía, para los solteros, los que están tratando de conquistar a alguien, ¿verdad? Cantar de los Cantares es para esos que están amando, ¿verdad? Lamentaciones sería entonces el libro de los casados, dice. Pero mira qué interesante lo que encontramos ahí, ¿verdad? Porque está hablando de la esposa que está diciéndole al esposo, llévame ya. Y usted sabe que estamos llevándolo, todo lo que estamos hablando escatológicamente, que el Señor viene por su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y que obviamente, hermano, estamos esperando el pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Lo que me llamó la atención en ese versículo es que dice, llévame a tus cámaras. No dice cámara, sino dice cámaras en plural. Y cuando busqué la parafraseada dice habitaciones. Y entonces yo le puse al tema habitaciones ministeriales. Y ya va a ver usted por qué le puse ese tema. Así que vamos a orar. Y usted me va a ayudar también para que Dios pueda bendecirnos esta noche. Vamos a orar por las peticiones también. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias esta noche. Te pedimos que nos bendigas. Te pedimos, Señor, que extiendas tu mano, extiendas tu oído a nuestro clamor, a nuestras peticiones que traemos a esta casa, a este lugar, para que tú puedas obrar en cada uno de los hogares necesitados. Te pedimos por tu palabra también esta noche, háblanos al corazón, Señor, y que sea una palabra de enseñanza a nuestro corazón, una palabra de enseñanza a nuestra vida y que podamos ser edificados por tu palabra, Jesús. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Regálele palmas al Señor, hermano. Gloria a Cristo. ¿Cuántos están esperando ser glorificados? Qué poquitos, hermano. ¿Cuántos están esperando ser glorificados? Fíjese, hermano, que ese momento va a ser el momento del matrimonio, ¿verdad? Porque me vi tentado a ponerle al tema matrimonio glorioso, ¿verdad? Le iba a poner al tema, pero iba a sonar un poco así como familiar el tema. Entonces hoy no es tema de familia, hoy es tema de enseñanza. Entonces quise darle un enfoque distinto. Ahora, obviamente estamos conociendo a nuestro Señor, a nuestro Rey. Estamos en el año de la revelación. Y entonces también me vi tentado a ponerle al tema la revelación del Rey, ¿verdad? Pero ya va a ver usted por qué le puse habitaciones ministeriales. Entonces, a medida que estamos esperando ese retorno de Jesús, en ese libro de los Cantares es algo escatológico, porque dice, llévame ya, llévame contigo a tus habitaciones, llévame, como que la novia ya se quiere casar, ¿verdad? Y entonces necesitamos, antes de llegar a ese momento glorioso de ser arrebatados, experimentar las dimensiones de lo que el Señor dejó acá en la tierra con los ministerios. Dice aquí que el rey, oigan lo que dice el versículo, el rey me ha introducido a sus cámaras, ¿verdad? A sus cámaras. Nos habla entonces que antes de entrar a una habitación nupcial, ¿verdad? Donde los ya casados, ¿verdad? Tienen su
su luna de miel, ¿verdad? Está hablando de que tiene que pasar por algunas habitaciones antes de la última, por decirlo de una manera. Entonces voy a tratar de entrar al tema. Tenemos un buen tiempo. Y el primer punto o la primera habitación, y lo voy a enfocar ministerialmente. Y el primer ministerio, tal vez no lo voy a tocar del mismo orden que lo hemos visto, por cuestiones del tema. Dice Efesios 5:23, la primera habitación que quiero señalarle es la habitación del ministerio evangelístico. Esta habitación, en esa habitación conocemos al Señor Jesús como Salvador. Dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Amén. Amén, hermanos. Aunque no diga amén, así dice Efesios, hermanos, 5:23. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia. Pero lo que me llama la atención es que dice, la cual, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo, y dice, y Él es su Salvador. Entonces, mire qué interesante. Está hablando de un matrimonio, pero está hablando entonces de que antes de eso, dice, es su Salvador. Entonces, voy a tratar de escribir acá. No sé si me consiguieron los marcadores, todos los que usamos marcadores. Dios santo. Vamos a ver cómo hacemos acá. Quiero mencionarle primero, ¿verdad? El tema es habitaciones y le puse ministeriales. Entonces, primero necesitamos una palabra ministerial con una unción evangelística. Ya va a ver usted. ¿Por qué? Porque dice acá entonces que es como Salvador. Entonces, vamos a poner cada uno de los ministerios. Son 5 ministerios, entonces vamos a ver 5 puntitos. Cada punto nos va a señalar. Creo yo que me llevaron los marcadores. Yo tenía los marcadores de colores por acá. Tal vez me ayuden con ellos. Entonces aquí el primer ministerio es el evangelista, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Antes de venir a Cristo, no necesito una palabra profética, no necesito una palabra apostólica. ¿Qué es lo que necesito? Cuando yo vengo a Cristo, necesito una palabra evangelística. Y ahorita estoy tratando de abordar este tema porque ya hemos visto cada uno de los ministerios, ¿verdad? ¿Qué función tiene? ¿Qué señales tiene un evangelista? ¿Qué palabra tiene el evangelista? Vamos a ver si se recuerda. ¿Qué alas? ¿Cómo cubre? ¿Cómo es la cobertura del evangelista? Dijimos, ¿qué alas? Alas de paloma, hermanito. Ya se les olvidó, ¿verdad? Les voy a hacer un examen, ¿verdad? De repente. Entonces el evangelista es aquel que trae paz. Aquel que, hermano, la paloma, usted sabe que es un animalito, un ave, hermano, que pone sus huevos, hermano, los cuida mucho. Es muy cuidadosa la palomita. La pone en lugares altos y guarda sus polluelos, ¿verdad? Entonces vemos esa característica. Entonces, para ir entrando en las habitaciones ministeriales, tiene que usted avanzar en el camino del evangelio. Y para caminar en el evangelio, primero tenemos que entrar al evangelio. Amén. Entonces necesitamos una palabra evangelística. Por eso es que el evangelista es la primera habitación en la que tenemos que entrar. Amén. El evangelista es aquel, hermano, que nos presenta a Jesús como Salvador. Aquí el evangelista no puede presentar de otra manera a Jesús. El evangelista, su tarea específica es avisar la buena nueva. Entonces voy a tratar de irlo poniendo acá. Entonces el evangelista, Salvador. Esa habitación, la habitación del evangelista, es una habitación de salvación. Entonces usted me puede decir, pastor, pero yo fui a una iglesia y yo acepté con un pastor, no con un evangelista. Entonces déjeme decirle que el pastor tuvo que haber utilizado una unción de evangelismo para que la palabra haya penetrado a su vida y que usted haya podido, hermano, reconocer que necesitaba el perdón. ¿Me estoy dando a entender, iglesia?
hubo una unción evangelística. Entonces, aquí nosotros, hermano, en esa habitación, cuando llegamos a esa parte del ministerio, que es por primera vez que venimos a los pies de Cristo, entonces ahí creemos, ¿verdad? Recuerda que oímos, el oír, ¿verdad? El oír es algo muy importante, que por ahí entra la fe es por el oír. Este es el primer paso, hermano, que damos nosotros para poder llegar a donde Dios quiere que lleguemos, porque leíamos en Cantares que la mujer, hermano, está diciéndole: llévame a tus habitaciones. Tiene que haber algo más allá. Este es un primer paso. Tiene que haber algo más allá. Es necesario conocer a Jesús primero como Salvador. Amén, hermanos. Ahora, este es el primer paso. No es la totalidad. Por eso es, hermano, que cuando usted me dice: pastor, aquí traigo un enfermo para que ore por él, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es lo primero que le tengo que decir? ¿Qué habitación es la primera que tiene que visitar? La salvación. Pastor, aquí le traigo un endemoniado. ¿Y cuál es la primera habitación? La salvación. Tiene que oír una palabra, una buena noticia. Tiene que oír una buena noticia, una palabra de salvación. Pero obviamente, hermano, usted y yo no tenemos que quedarnos. ¿Por qué? No tenemos que quedarnos en esa habitación. ¿Y por qué le digo eso? Porque le voy a poner algunos versículos bíblicos donde hay gente que ahí se queda. Solo se queda ahí salva. Solo se queda salvada. Un ejemplo está en Simeón. Busque Lucas 2:28. Simeón, hermano, se quedó en esa faceta. Por mucho tiempo estuvo esperando la redención del pueblo de Israel, pero le pidió solamente al Señor: yo solamente quiero ser salvo. Eso fue lo que dijo Simeón. Entonces, cuando una persona está solo en esta habitación de evangelismo, solo en salvación, es una persona que se quedó enano espiritualmente. Miren lo que dice Lucas 2:28. Le voy a leer la parafraseada. Dice: Simeón lo tomó en sus brazos, hablando de Cristo, ¿verdad? Cuando estaba pequeño. Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto ¿a quién? Al Salvador. ¿Hasta qué recámara llegó? Hasta la de salvación. Y dijo: ya estoy tranquilo, ya entré. Por lo menos entré. Me voy a morir en paz. Pero no, Simeón no sabía. Déjeme enfocarlo de esta manera esta noche. Simeón no pudo ver más allá. ¿Por qué le estoy diciendo que no pudo ver más allá? No leyó Cantares. Que la esposa, o sea que Simeón no es cuerpo de Cristo. Porque tiene que ver más allá. Tiene que ver las otras habitaciones. Hermano, otro ejemplo, no le pongo el versículo porque usted ya lo conoce, pero el ladrón en la cruz, ¿a qué recámara entró? Eso está en Lucas 23:42. Dice que el ladrón en la cruz le dijo: no te olvides de mí. Le dijo el ladrón, va. Es que la gente dice: ese era el ladrón bueno, ¿verdad? El de la derecha. El ladrón malo era el de la izquierda, era el de la siniestra. No, hermano, los dos eran malos, los dos eran ladrones, hermano. ¿Verdad? La gente dice que el ladrón bueno y el ladrón malo, ¿verdad? Y los dos eran malos. Entonces yo digo que el más malo fue el que se convirtió, porque le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Como Salvador, le dijo. ¿Cómo le dijo? Cuando vengas como rey. Recuerda que estamos hablando de que el rey tiene recámaras, el rey tiene habitación. Entonces el ladrón en la cruz reconocía que necesitaba entrar a una habitación de salvación. Entonces este hombre solo llegó a conocer a Jesús como Salvador. Entonces podemos decir que aquellos creyentes que se quedan, hermano, solo en esa habitación ministerial, solo salvación, tienen el peligro de morir espiritualmente. Y entonces, hermano, mire, hay mucha gente que nace de nuevo, hay mucha gente que acepta a Cristo, pero son muy pocos los que perseveran. ¿Por qué, hermano? Porque se murieron
espiritualmente, por no haber pasado a una siguiente fase. Esos hermanos, esos no son iglesia de Dios, esos no son la iglesia, no son la iglesia que se va a casar. Porque eso es lo que le quiero mostrar esta noche, que tienen que haber otras facetas en las cuales usted tiene que conocer a Jesús. El evangelista presenta a Jesús como Salvador. Lo presenta como Salvador. Usted va conociendo a Jesús. Usted va enterándose cómo es el Rey al cual usted está siguiendo. El ministerio evangelístico es de lo que hace. Ok, voy a avanzar entonces un poquito más. El número 2 es el ministerio magistral. Mire cómo lo voy llevando. Hay otra habitación. Este maestro, este ministerio magistral, obviamente presenta a Cristo como maestro. Mire qué interesante. Juan 3:2, hablando de Nicodemo. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo le dijo este? Este le dijo: has venido como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, hay gente, hermano, hay gente que reconoce a Jesús y le dice maestro. Hasta cantamos, ¿verdad? Al taller del maestro vengo. Y no está malo. Pero ¿qué pasó? Hay otras habitaciones. Tenemos que conocer a Jesús, hermano, no solo como Salvador. Aquí vamos a poner magistral. Dios santo, este está peor. ¿Qué me hicieron, hermano, los marcadores? ¿Qué me los hicieron? No sirven estos, hermano. No son estos. No son estos. Ni modo, ¿verdad? Este lo presenta como maestro. Mire. Usted puede escuchar gente que le dice: mi maestro. Hasta le canta: mi maestro. Pero esta persona ya conoció a Jesús como Salvador y está en la faceta de maestro. ¿Y quién otro hermano en la Biblia le puedo mencionar? Judas. Judas se quedó ahí, en esa habitación. Le decía, cuando Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y entonces dijeron todos: seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Mire, ya vamos a ver en qué habitación estaban esos. Y de repente le tocó el tiempo a Judas y le dijo: Judas, seré yo maestro, dijo. Hermano, hasta por inercia, ¿verdad? Todo el mundo decía: Señor, Señor, Señor. Y hubiera dicho Judas: seré yo, Señor, ¿verdad? Ya había oído cómo tenía que contestar. No, dijo: seré yo maestro. Porque se da, hermano, cuando usted confiesa, dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si para usted Jesús es maestro, déjeme decirle esta noche que usted está en esta habitación ministerial. Maestro. Jesús tiene esa faceta, amén. Jesús la tiene. Es más, aquí Nicodemo le está diciendo rabí. Rabí quiere decir maestro. Nicodemo llegó, hermano, escondido, buscando a Jesús. Él quería conocer, él quería saber quién era ese Jesús. Y entonces la habitación a la cual llegó Nicodemo fue a la habitación magistral. Esta habitación, hermano, es la que nos introduce al discipulado. Es cuando entramos al discipulado, anhelamos estar aprendiendo de Cristo. Este es el segundo paso. Mire que el orden que estoy llevando tal vez no es el que le hemos enseñado en otras ocasiones, sino que por causa del tema estoy tratando de llevarlo. Este es el segundo paso que tenemos que dar en nuestra vida como cristianos, y tenemos que empezar a desarrollarnos para poder llegar a conocerlo como en realidad dice Cantares 1:4. Con razón te aman todas las doncellas. Dice, no sé, así dice el Cantares, ¿verdad? Pero me acuerdo de un canto que dice: oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son sus amores. Con razón te aman todas las doncellas. Tu nombre es como ungüento. Dice Cantares 1:4. Un salmo, una palabra hermosa.
Porque ahí es la novia que está cantándole, hermano, a su amado, que no se quedó solo en esa habitación, sino que vio más allá. Entonces, no podemos entrar a la habitación del maestro si primero no hemos pasado por la habitación de salvación. Entonces entramos ahí y empezamos a desarrollarnos. Necesitamos la palabra, necesitamos la doctrina. Ya va a entender usted esto. Porque aquí, hermano, creo que yo le he enseñado esto. Aquí, en la etapa de maestro, Jesús, ojalá que este esté bueno. Vamos a ver. Jesús, no, este está peor, hermano. Dios santo. Vamos a tener que hacer algo aquí con esto, hermano. Jesús, en esta etapa, Dios mío de la gloria, Padre Santo, perdóname, Padre. Vamos a ver, vamos a tener que ver con el naranja. Tampoco. Aquí en esta etapa, como estamos en un discipulado, Jesús, vamos a empezar de esto, creo que se lo enseñé. Tuvo un discipulado de 5,000. ¿Sí o no? Eran 5,000. Luego tuvo un discipulado de 70. Mire cómo va esto. De los 5,000 tuvo un discipulado de 70. De los de 70 tuvo un discipulado de 12. Esos son los 12 discípulos que llegaron a ser apóstoles. Amén. Después tuvo un discipulado de 3. Mire cómo redujo estas cantidades el Señor. Y después del discipulado de 3 se quedó con 1. Aquí sí quedó 1, ¿verdad? Es que aquel corito dice que no quedó ni 1, ¿verdad? Aquí quedó 1. ¿Por qué, hermano? Bueno, dice la Biblia que el Señor reunía, hermano, hombres de hasta 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice que les predicaba, y hermano, el sermón del monte, Mateo capítulo 5. Y dice que se sentaban, y cuando el Señor se sentaba, estaba haciendo esto. Era un rabí. Un rabí, cuando se sentaba, era porque iba a enseñar. Entonces el discipulado era un discipulado de 5,000 y les hablaba en parábolas, ¿verdad? Y les comentaba y entonces predicaba. Pero después, hermano, de los 5,000 dice que tomó 70. De los 5,000 tomó 70 y los empezó a poner en parejas y los mandó a expulsar demonios. Les enseñó, obviamente, cómo era que tenían que funcionar en el ministerio magistral. Y empezaron, hermano, a irse en parejas y les dijo, creo que le voy a dar los versículos porque no los traigo acá, pero el discipulado de 5,000 está en Mateo 14:21, ¿verdad? Dice que habían 5,000 hombres. En Lucas 10:1 dice que Jesús eligió 70 y los envió en grupos de 2 en 2 a los pueblos y a los lugares por donde él iba. En Mateo capítulo 10 versículo 5 dice que Jesús escogió a 12. Oiga cómo iba reduciendo el discipulado. Y dice que estos eran los discípulos que eran apóstoles. Luego en Mateo capítulo 17 dice acá que el Señor escogió a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se los llevó al monte. Ajá, y los 12. No, los 12 se quedaron en el discipulado. Y en Juan 13:23 dice la Biblia, el discípulo favorito de Jesús estaba sentado junto a él. No dice, ese Juan 13:23, no dice los discípulos favoritos, no dice. Pudiera haber dicho los discípulos favoritos, los 3. No, ahí dice el discípulo favorito, era Juan, el amado. Entonces, mire qué interesante. Por eso es que estos le decían maestro, porque les enseñaba. Hermano, perdónenme, hermano, ¿cuántos hemos ido a la escuela aquí? ¿Todos hemos ido a la escuela? ¿Hemos ido a la escuela? ¿Han tenido maestros usted en la escuela? ¿Le han enseñado a sus maestros? ¿Sí? Amén. Le enseñaron a escribir, le enseñaron a leer, ¿sí o no? Pero no pasó de ahí, ¿verdad? Maestro suyo.
Cuando usted lo mira, respeto, respeto para su maestro. Es más, yo creo que si usted mira a sus maestros de primaria, ahorita que ya está así como ya que el sol le ha pegado en la frente, ¿verdad? Hermano, usted dice mi maestro, mi maestra, y con aquel respeto, ¿verdad? Porque le enseñó. Pero Jesús, hermano, mire, Jesús es más allá de esto que le estoy enseñando esta noche. Jesús es nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es nuestro maestro, porque aprendemos de Él. Hay dimensiones. Hay dimensiones. Esta dimensión de los discipulados, fíjense, hermano, que a estos 5,000 que están acá, ¿sabe qué era lo que les interesaba? Ay, maestro, tengo hambre. Hermano, hay gente que solo pasa pidiendo, Señor, no tengo que comer en la casa. Ese todavía está en la habitación del maestro. Me estoy dando a entender, iglesia, esta noche. Aquellos que solo pasan pidiendo comida, hermano, están en esta habitación. En la habitación. Los 5,000 solo les interesaba, hermano, la pipirunga, hermano. Esto es terrible, hermano. Estos no estaban dispuestos a obedecer. Estos 5,000 nos habla de aquellos creyentes que no llegan a la iglesia con un interés mayor de solamente escuchar una palabra, irse a sus casas y calmar su conciencia. No les interesan las profundidades de la Biblia, no les interesa la escatología, no les interesa la enseñanza doctrinal, no les interesa nada. No están dispuestos a cambiar su vida. El discipulado de los 70, estos ya tienen un poquito más de cancheo, ¿verdad? Estos se emocionan, hermano, porque Jesús dice que les empezó a delegar que fueran a echar demonios, que oraran por los enfermos y fueran sanados. Pero eso no basta, hermano. Dice que llegaron los 70 y le dijeron, viera, Señor, echamos fuera un demonio y vieras cómo nos obedecían los demonios. Y le dijo el Señor, no se alegren por eso, alégrense, porque sus nombres están inscritos. Hermano, si usted le pone la mano a un endemoniado y usted está santo, el endemoniado se va libre. ¿Y usted cómo se siente? Hace hasta la mano usted va. Me la voy a guardar aquí. ¿Dónde hay otro endemoniado? Se siente usted como Superman, ¿verdad? No, pero es que Dios te dio una unción. Te delegó como discípulo. Es más, la Biblia dice, no todo aquel que me diga, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor. No, dice, apártense de mí. Ahí dice que van a haber algunos que no. Por eso es que tenemos que tener cuidado en qué discipulado estamos. El discipulado de los 12. A estos ya, aquí hay un poquito más de exigencia. A estos 12. Aquí el Señor les exige cambios. Que tienen que demostrar que en realidad han cambiado. Tienen que demostrar que en realidad están poniendo en práctica la palabra. Aquí tiene que haber un compromiso. Eso, la palabra discipulado viene de 12, que significa gobierno. Jesús, hermano, enfrentó a los 5,000 y Él no les exigió nada, solo les predicaba. Solo les predicaba. No les exigió nada, ni obediencia ni nada. Pero los 12, ¿sabe qué pasó con los 12? Pedro se acercó, hermano, y dijo, Señor, ahorita que predicaste, ahorita que estaba el discipulado de los 5,000, un montón de gente se fue brava porque no le gustó la palabra, estaba bien dura la palabra. Y entonces Jesús le dijo, tú eres de los 12, ¿te quieres ir vos también? Entonces hay gente que se va de las iglesias, sí, hermano. Entonces, ¿de qué grupo sería? De los 5,000. La gente que se va de la iglesia es que no obedece. Es gente, hermano, que no tiene compromiso. Y le dice, pero Jesús le dice al discipulado, al que está en los 12, ¿y vos te querés ir también? Interesante, ¿verdad? Y entonces, hermano, le dijo, Señor, le dice Pedro, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos?
Yo le he predicado eso ya. El discipulado de los tres. Estos oyen la palabra, estos obedecen la palabra. Y estos no solo siguen por conveniencia, no solo porque les da comida el Señor, sino, hermano, porque estos tres empiezan a tener experiencias gloriosas. Por ejemplo, si usted lee el monte de la transfiguración, estos tres estaban con Cristo. Pedro, Jacobo y Juan. Y ellos vieron a Jesús glorificado. Entonces, si tú perteneces al discipulado de tres, quiere decir que esto ya es de los pocos. No todos están ahí. Va a empezar Dios a mostrarte cosas gloriosas. Hay gente que me dice: ay, pastor, ¿qué será que yo no he visto en visiones? Ni a un ángel he visto. ¿No será que estás en el de los 5,000? El discipulado de los tres tiene experiencias. ¿Cómo dice Joel, hermano? Joel 2:28. Dice: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños. Entonces está hablando de un discipulado reducido. No es sobre cualquiera. Va a haber manifestación gloriosa, pero necesitamos entender que es una parte del discipulado, no todos. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Está diciendo, voy a derramar, no importa quién sea, mujer o hombre. Pero es de aquellos, hermanos, de que están, hermano, en otra dimensión. Están aptos para poder entrar a una atmósfera gloriosa. Hermano, la parucía, que se le aparezca, hermano, que se le aparezca el Señor. Mire, discipulado de uno. Estos llegan a conocer el corazón de Dios. Y entonces Dios los vuelve conforme a su corazón. Por ejemplo, hermano, dice que Juan estaba recostado en el costado de Cristo, discipulado de uno. Hermano, en la Biblia encontramos hombres conforme al corazón de Dios. Samuel, dice la Biblia que Samuel era conforme al corazón. Y viene Samuel y unge a David como rey. ¿Qué hizo Samuel ahí? Le trasladó el discipulado de uno a David. Y dice la Biblia que David llegó a ser conforme. Pero ¿quién se lo ministró a David? ¿Su papá, Isaí? No, Samuel se lo ministró. Un ministro. Entonces en David podemos ver la paternidad, hermano, física o biológica, y la paternidad espiritual. Si queremos llegar a ser del discipulado de uno, que seamos conforme al corazón del Señor, necesitamos paternidad espiritual. ¿Aló, iglesia? ¿Me estoy dando a entender? Amén, hermanos. Dele palmas al Señor, hermano. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando ya hemos pasado estas dos habitaciones, hermano, yo no sé usted en qué habitación está. Usted se va a hacer un examen hoy. Pasamos a la tercera habitación. El profeta. El profeta presenta a Cristo. Lo presenta como Cordero y Señor. Mire lo que dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan, el profeta, vio que Jesús se acercaba. Entonces le dijo a toda la gente: aquí viene el Cordero de Dios, que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Yo me refería a él cuando dije: después de mí viene uno que es más importante que yo, porque existe desde antes de que yo naciera. Entonces, hermano, ¿cómo hago aquí? ¿Con cuál escribo, hermanos? Siempre va a ser el naranja, porque vamos a ver si ponemos el azul hoy, para que no digan que el pastor es liberal o nacionalista, van a ir después, ¿verdad? Aquí sería el profeta. La iglesia es apolítica, hermano. Vea, porque estoy tratando de poner todos los colores ahí. El profeta, este ya es otra dimensión. Presenta a Jesús
como cordero. Cordero o Señor, ¿verdad? O vamos a ponerle y Señor. Ya lo presenta como Señor. Entonces, hermano, el que está en esta habitación ya empieza a entender. Es una persona que escuchó el mensaje de salvación, luego pasó a la doctrina, corderito, ¿verdad? A intermedia, pero ahora este hermano ya está conociendo al Señor, ya no como maestro, ya le dice Señor. Entonces el profeta, ¿qué es lo que hace el profeta, hermano? Él te da palabra. La palabra profética, ¿cuál es? Es la Biblia escrita. Entonces, mire qué interesante, mire qué interesante. Juan, hermano, está presentándolo aquí porque el profeta es el cinto que hace que el cuerpo, hermano, tenga sus vestiduras, hermano, firmes, que no se caigan. Hace que el cuerpo se ciña, hablando de la iglesia. Juan el Bautista presentaba a Cristo como Cordero y como Señor. Marcos 1:7 dice: tras de mí viene uno que yo no soy digno de desatarle los cordones de sus zapatos. Lo diría la catracha, ¿verdad? La Biblia catracha. No soy digno, porque ese hermano, ese es el Señor. Aquí obedecemos al Señor. En esa habitación, ese ministerio profético nos lleva a obedecerlo más. Nos lleva, hermano, a que nosotros empezamos a conocer más al Señor. Creímos a su palabra, pero ahora empezamos a obedecerle. Quiero que me acompañe. Mire qué interesante lo que le voy a leer. Hechos 9:5. Quiero que me ponga atención con Hechos 9:5. Esta es una versión de lenguaje sencillo. ¿Quién eres, Señor? Oiga lo que está diciendo Saulo. Recuerde que Saulo estaba persiguiendo la iglesia. Entonces el Señor se le aparece en el camino a Damasco. Y entonces una luz ilumina a Saulo y dice Saulo: ¿quién eres? ¿Quién eres? Señor, ¿en qué habitación se estaba metiendo Saulo? En la de profeta, ¿va? ¿Quién eres, Señor? Oiga lo que dice. Preguntó Saulo y entonces le contestó: yo soy Jesús. Respondió la voz: es a mí a quien estás persiguiendo. Vos, hermano, palabra profética. Es a mí a quien estás persiguiendo. Versículo 6. 6 es número de hombre. Te está diciendo: tú eres un humano. Tienes que levantarte. Entra a la ciudad. Oiga, allí sabrás. ¿Qué le dice? Ahí vas a saber qué es lo que tienes que hacer, porque te estás metiendo acá. Perdóneme, hermano, por el tema tengo que enfocárselo de esa manera. Le está diciendo el Señor: métete a la ciudad, vas a encontrar uno que se llama Ananías. Vete a la calle que se llama la derecha. Hermano, profeta, palabra profética. Vete a la casa de la calle que está a la derecha. Vas a encontrar un hombre que se llama Ananías. ¿Sabe qué es lo que me interesa aquí, hermano? Que Ananías significa Jehová ha cubierto. Para aquellos que dicen que ¿a dónde dice en la Biblia cobertura? ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor a Saulo? Necesitas cobertura. Necesitas que alguien ore por ti para cubrirte. Necesitas meterte a una habitación, a un ministerio. Hermano, está terrible esto, ¿verdad? Iba a decir algo, pero Dios santo, no lo quiero decir. Pablo ya es apóstol, pero aquí no es Pablo, aquí es Saulo. Es más, hermano, volvamos a leer Hechos 13:1. ¿Quién lo tiene? Volvamos a leerlo. ¿Por qué se lo quiero leer? Porque lo vimos hace poco, cuando estábamos hablando de los ministerios. Vimos el ministerio profético, vimos el ministerio magistral. Hermano, Saulo se convierte acá, inmediatamente lo llama Señor y le dice: no, tienes que buscar a Ananías, porque él te va a enseñar lo que tienes que hacer. A veces nosotros, hermanos, queremos saltarnos las habitaciones, los procesos que Dios tiene para nosotros. Y entonces, hermano, Saulo
acepta a Jesús. Ananías ora por él, recobra la vista. ¿Qué dice Hechos 13:1? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Saulo estaba hermano, estaba congregado en una iglesia. Después de que oró Ananías, se empezó a congregar Saulo. Dicen los historiadores, hermano, que pasaron 14 años. Hermano, levanta la mano a alguien que tenga 14 años aquí. ¿Tú tienes 14 años? ¿Tú también? 14 años. 14 años estuvo Saulo de profeta en la iglesia de Antioquía y maestro, antes de ser llamado apóstol. Ahí en el capítulo 13 de Hechos dice: y entonces estos, orando en ayuno, dijo el Espíritu Santo: apártenme entre los maestros que están ahí y entre los profetas que están ahí en la iglesia de Antioquía. Tiene que haber un pastor en esa iglesia, ¿sí o no? Entonces el Espíritu Santo dice: vamos a ver, de entre los maestros que tiene ese pastor ahí en la iglesia de Antioquía, apártenme a Bernabé y a Saulo para ser apóstoles. Hermano, voy a regresar acá. Y Saulo, aquí en el pasaje que le estoy leyendo, aquí en Hechos 9:5, se quería meter en la habitación de profeta y le faltaban 14 años para llegar ahí, hermano. ¿Me está tratando de entender, iglesia? Necesitamos entender que hay procesos. Jehová ha cubierto, dice Ananías, eso significa Ananías. Jehová ha cubierto. Saulo se estaba saltando las habitaciones, no había escuchado la doctrina. Hay gente que viene a la iglesia y dice: pastor, yo vengo de otro ministerio, yo he recibido licenciaturas en teología y yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto. Mire mis títulos, mire mis diplomas. Yo no necesito recibir corderitos. Ay, hermano, mire lo que le estoy enseñando esta noche. Necesita pasar a la habitación, al cuartito. Lo vamos a meter al cuartito, hermano. Necesitamos entender que, hermano, Dios quiere que tú progreses, pero quiere Dios que tengas un proceso sano. Dios quiere que progreses, que prosperes, pero que lo hagas en orden. El orden atrae. Dele palmas al Rey, hermano. A su nombre, a su nombre. Mire qué interesante, le estaba diciendo el Señor: me estás diciendo, Señor, y ni conoces la doctrina. Déjeme ver ese enfoque, déjeme ver ese ángulo. Le está diciendo el Señor a Saulo: me estás diciendo, Señor, y no ni tan siquiera has recibido corderitos, mucho menos mayordomía. Vete allá, hasta Ananías te va a discipular, te va a enseñar. Fíjense que Ananías no se vuelve a mencionar después de ahí, hermano. Necesitamos, hermano, una verdadera cobertura. Dígale al hermano que tiene la par: necesitamos una verdadera cobertura. Dígale. Una verdadera cobertura. Alguien que nos instruya. Alguien que nos enseñe. Hermanos, vamos a ver. Perdónenme preguntar. Tenemos buen tiempo. ¿Cuántos pueden cocinar aquí, hermano? Levanta la mano, ¿quién puede cocinar? La mayoría puede cocinar aquí. ¿Quién le enseñó? Bueno, pastor, echando a perder se aprende. Necesitaba más sal. ¿Cómo aprendió a cocinar usted? ¿Alguien le enseñó, sí o no, hermano? Alguien le enseñó, ¿eh? Su mamá, o si su papá era chef. ¿Qué sé yo, verdad? La receta de la abuela le dicen a uno, ¿verdad? ¿Quién le enseñó a hacer baleadas? Bueno, si no sabes, que no le han enseñado. Pero alguien tuvo que trasladarle ese conocimiento, ¿sí o no, hermano? Perdón, ¿dónde se inventaron la tortilla, hermano?
Dicen que los mayas se lo inventaron. Usted ha leído la historia. Los mayas inventaron la tortilla. Cuando vinieron los españoles, hermano, le decían los mayas, oh, esto es ser tortilla. Pues hombre, tío, qué rico sabe esto. Los españoles, ¿verdad? Aquí conocieron la tortilla, hermano. Mire qué interesante. Dicen que el café, los mayas lo hacían de una manera. Y dice que los españoles se llevaron el café para Europa. Y allá se llevaron la semilla del café y empezaron a experimentar. Y empezamos ahora al cafecito tan lindo que es ahora, ¿va? O sea que el café tiene, hermano, más o menos 500 años, ¿verdad? En 1400, ¿cuánto descubrió a Colón América? 1502. ¿Verdad? Empezó a hacer viajes ahí por 1490 y algo, ¿verdad? O sea que el café tiene más o menos 500 años. Hermano, pero alguien tuvo que experimentar para hacer el café. Sí, estaba la semilla y tuvo que aprender cómo. ¿Quién le enseñó a la gente a hacer marihuana? ¿Sí o no, hermano? Ahí la plantita ahí estaba, de repente alguien agarró fuego el bosque, me imagino, y de repente, ¿qué hay de comer hoy? Hermano, dijeron, agarren esa planta y alguien aprendió. ¿Me está tratando de entender, iglesia? Entonces, alguien tenía que enseñarle a este. ¿Qué estaba viendo el Señor en Saulo? Estás en el bando equivocado. Hay cosas, hermano, que usted ya conoce. Hay cosas que usted ya sabe. Pero Dios quiere utilizar ese talento que está en usted, ese don que está en usted, pero lo quiere poner en la habitación correcta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele palmas al Señor, hermano. A su nombre. Aleluya. Número 4. Mire cómo vamos. El pastor. Aquí el ministerio pastoral. Pastor. Mira hasta dónde llegamos al pastor. Aquí presenta a Jesús como rey. Es el pastor. En esta habitación, dice Hechos 17:6. Póngame atención a este versículo. Como no los encontraron en la casa, apresaron a Jason. Bueno, ahí dice Jasón, ¿verdad? Pero es en griego, ¿verdad? O sea que en español era Jason. Bueno, en inglés, Jason. Y a otros miembros, ¿de dónde dice ahí, hermano? De la iglesia, dice. Y lo llevaron ante las autoridades de la ciudad. O sea, hermano, a la policía, pues. Los acusaron diciendo: Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente. Ahora han venido aquí, versículo 7. Y Jason, yo le puse entre paréntesis ahí porque Jason significa el que cura. Los ha recibido en su casa. Había discipulado en la casa de Jason. Desobedecen las leyes del emperador de Roma. Y dicen que tienen otro rey que se llama. Entonces, hermano, Pablo y Silas estaban haciendo una labor pastoral en una casa. Estaban presentando a Jesús como rey. Hermano, ¿quién te va a presentar a Jesús como rey? El pastor. Tú eres el rey eterno, coronado con poder, y de su gloria llena la tierra hoy está. El pastor. ¿Por qué, hermano? Porque el pastor empieza a decir: hermano, la corona de vida es para nosotros los que creemos. ¿Sí o no, hermano? Tenemos ganado el galardón. Y dice el pastor: que nadie tome tu corona. El pastor. Entonces lo que me llama la atención aquí, que el pastor empieza a decirle: ¿sabe qué? Usted está siguiendo a uno que no es rey. Usted tiene que seguir al único verdadero rey. Se llama Jesucristo. Él es el único rey digno de toda alabanza y digno de toda gloria y digno de toda adoración. Solo Jesús, Él es digno. ¿Cuántos dicen amén? Jesús como rey.
Jesucristo es Rey. Bueno, Jesucristo es Rey. Entonces el pastor, mire la labor pastoral, mire la habitación. Mire cómo vamos conociendo. Aquí el evangelista lo presentó como Salvador. El magistral como maestro necesita doctrina. Cuando ya tiene doctrina, necesita conocerlo a Jesús como Señor. Pero ahora necesita un pastor. Necesita congregarse. Necesita conocer que tiene que haber reinado. Por eso es que una iglesia que hay pastor, tiene que haber gobierno. En una iglesia donde hay pastor, tiene que haber orden. ¿Cuántos dicen amén? Porque el pastor presenta a Cristo como Rey. Hermano, ¿sabe qué pasa? Aquí en la iglesia yo he oído a las hermanas: pórtate bien, si no le voy a decir al pastor, mira, ahí viene el pastor, ahí viene. Y el niño, no, hermanos, le va a tener miedo al pastor, el niño, hermano. Es que antes le decíamos: mira, si no te portas bien, ahí viene el de la basura, te voy a decir que te lleve, le dice. Y al pastor lo hacen como que fuera el ogro, ¿verdad? No, hermano, el pastor tiene una tarea. Yo no sé si usted quiere leer Salmo 45:11 para que lo lea, solo para que lo tenga ahí. Dice: tu majestad te desea, tu hermosura lo cautiva, harás todo lo que te pida, pues pronto será tu esposo. Dice el Salmo. Mire, aquí el salmista, hermano, está haciendo una labor pastoral. El pastor en esta habitación está preparando a la reina. ¿Estoy dando a entender, iglesia? Cuando alguien está siendo preparado como maestro, porque es un maestro que le está enseñando. Quiere prepararse como profeta para conocer a Dios como Señor. Sí, pero acá están preparando a la reina, el pastor. El pastor es el que le dice a la iglesia: va a haber un arrebatamiento y van a ser llevados solo aquellos que son reina, los que son reyes. Porque le está presentando a Cristo como Rey. ¿Con quién se casa el rey? Con la reina. El pastor tiene que predicar eso. Mire qué interesante la habitación del pastor. Presentar a Cristo como Rey. Mire lo que dice Gálatas 2:20. Sí, Gálatas 2:20. Mire lo que dice: en realidad también yo he muerto en la cruz, dice Pablo, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es ¿quién? Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Entonces, hermano, esta habitación de pastor introduce a la iglesia al servicio. El pastor en la habitación del pastorado, obviamente, que presenta a Cristo como Rey, te tiene que introducir al servicio. Hay gente que no sirve en la iglesia, es porque no está en esa habitación. Está en la habitación de profeta tal vez, o de maestro, nada más escuchando la palabra. Mire, el pastor es el que hace el compromiso. El pastor es el que le pone el anillo de compromiso, el anillo de novia. Lo pone el pastor. El pastor le empieza a enseñar al pueblo a servir. Hermano, este es el penúltimo paso. Y llegamos al último. Pero antes de pasar al último, el pastor empieza a preparar a la gente que usted ya no vive para sí mismo, sino que vive para el Señor. Que ya no nos servimos a nosotros mismos, sino que estamos dispuestos a hacer la obra del Señor. Aquí se habla de servir a Dios, hermano. Se habla de ministerio. Hermano, es donde aquí, en este cuarto, en esta habitación, en esa recámara, ahí surgen los verdaderos siervos. Ahí. Siervos que ya pasaron por el proceso de ser instruidos en la palabra.
Aquí, hermano, los que están en esta habitación, los que están en esta penúltima habitación, es que, hermano, mire, yo le he predicado a usted, hay gente que no reconoce el pastorado, reconoce el maestro, o sea, reconoce la enseñanza en el pastor, pues, pero no lo reconoce como pastor. Entonces, esta gente no está en esta habitación, está en la habitación de magistral. Así de fácil. Usted por eso va a decir, ¿y este hermano qué será que no se consagra? Es que no está en la habitación de pastor. Por eso tiene que hermano, tenemos que aprendernos Cantares 1:4. La esposa dice, llévame a tus habitaciones. La que es esposa, hermano, anhela. Mire, a mí me dicen, ay pastor, mire que fulano ha dejado de congregarse. Yo le digo, llámenlo pues, ¿verdad? Porque hay que animarlo. Pero si insiste, y el pastor no quiere, déjelo, no insista. Porque de seguro no es iglesia. Hay gente, hermano, que cuando el pastor los llama vienen a la iglesia, pero no vienen porque en realidad quieren venir, sino porque dicen, es que yo le prometí al pastor que iba a ir. Entonces usted vino por el pastor, no vino por Jesús. Y tenemos, hermano, que aprender que todas estas habitaciones señalan a Cristo, a Cristo. La primera habitación, a Jesús como Salvador. La segunda habitación, a Jesús como Maestro. La tercera habitación, a Jesús como Cordero y Señor. Y la cuarta habitación, a Jesús como Rey. Ok, entremos a la última, pues. Me ayudan los de alabanza. Vamos terminando. Número 5, el apóstol. Me faltó el acento ahí, ¿verdad? Bueno, pero como es mayúscula, este presenta a Jesús como esposo. Miren lo que dice 2 Corintios 11:2. Porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Entonces, hermano, ¿quién presenta a la esposa? El apóstol. Aquí Pablo no está hablando como pastor. Aquí Pablo está hablando como apóstol. El pastor pone el compromiso, pero vamos a poner aquí apóstol. Terminamos, mire, con la última habitación. Apóstol. Este, hermano, este es la última habitación. Hermano, mire por qué es interesante tener cobertura apostólica. Si tenemos cobertura apostólica, somos iglesia que se va a casar. Iglesia, hermano, que tiene un compromiso. Aquí, hermano, mire, hermano, aquí nos introducimos a una recámara de intimidad. Aquí somos de Jesús, somos de Jesús. Aquí no somos de los ministros, somos de Jesús. Los ministros son, hermano, hombres que utiliza a Dios para ir introduciendo a la iglesia en este proceso. El ministerio apostólico es importante. Nos prepara para presentarnos como una virgen pura. Hermano, por eso no debemos de rechazar el ministerio apostólico. Es importante. El que rechaza el ministerio apostólico está rechazando la oportunidad de ser preparado como novia de Cristo. El apóstol es importante. Por eso Jesús a los discípulos les dijo: ustedes son apóstoles. Voy a concluir. Voy a tener algunas conclusiones acá. No debemos de estancarnos en ninguna de las etapas. No debemos de estancarnos en ninguna habitación. Tenemos que seguir sabiendo que hay más. Yo esta noche le dejo acá en qué habitación está usted. Usted es el que tiene que hacerse ese examen. Ni siquiera en servirle a Él, conociéndolo como Rey. Muchos aman más al ministerio que al que les dio el ministerio.
Hay que amar más a Jesús que al propio ministerio. Visitemos habitación por habitación, pero lleguemos. Ese es el propósito de esta prédica: llegar a la habitación nupcial, donde está la intimidad. Voy a terminar con cantares también. Me gustó cantares, pero voy a empezar de atrás para adelante. Miren lo que dice el 2.5, versión Félix Torres Amar. Miren lo que dice la iglesia: pero mi esposo pondrá su mano izquierda, ¿dónde dice? Debajo de mi cabeza, y con su diestra me abraza. Me pone la mano izquierda, pero él me abraza. Dice la novia, la esposa. Entonces Cantares 1.1 dice, mire cómo empieza ese libro diciendo, ¿verdad? Reciba yo un ósculo santo de su boca, porque tus amores son, oh dulce esposo mío, mejores que el más sabroso vino. El vino es gozo. Recuerde usted que a esta iglesia se le dio el Espíritu Santo, vino, es el gozo. Esta iglesia ya conoce lo que es el vino, y cuando tiene al esposo dice, tus besos son mejores que el vino. Hermano, mire lo que le estoy enseñando esta noche. Usted es iglesia. Sintámonos, hermano, privilegiados, que Dios nos está dando el tiempo de prepararnos, de adiestrarnos, porque Él nos quiere llevar a una habitación que hermano, no cualquiera entra. Cuando usted visita a alguien en una casa, usted va a la sala, puede llegar hasta la cocina, y si pide prestado el sanitario, le prestan el sanitario, hasta ahí llega, porque no es de confianza, ¿sí o no? Pero el que es de confianza, hermano, entra hasta la recámara secreta, conoce todos los cuartos. Pero si no hay confianza, no conoce todos los cuartos. Dios quiere confiar en nosotros y quiere que tú llegues a la recámara nupcial. Amén y amén. Regálele palmas al Señor. Amén. Amén. Póngase de pie. Oramos esta noche y le pedimos al Señor que esta palabra pueda quedar ministrada en nuestra vida, en nuestro corazón. Él, hermano, te anhela a ti. Él quiere que tú estés en la intimidad y que puedas, hermano, disfrutar de estar en la intimidad del Señor. Padre celestial, esta noche te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad de venir a tu recámara secreta, ahí donde tú estás, y que podamos ser parte de esa iglesia que anhela tu presencia. En tu presencia, solo en tu presencia,